Bienvenidas y bienvenidos. Es un honor poder participar en Midpoint Lignum, un ciclo de conferencias que durante más de 14 años han reunido a profesionales de la madera y el diseño para compartir experiencias, retos y también alguna que otra solución, ¿no? Antes de nada, queremos dar las gracias al Clúster de Madera, Diseño de Galicia y al CMD por invitarnos a formar parte de este espacio y permitirnos hablar de nuestro trabajo en diseño de espacios singulares para el sector hospitality. Creemos profundamente que compartir nuestras experiencias nos ayuda a aprender, a evolucionar como profesionales y a sumar valor con todas esas perspectivas, ¿no? Incluso con las que son bastante distintas a las nuestras, ¿no? En definitiva, si nuestras experiencias y aprendizajes no se comparten, corren el riesgo de quedarse en el olvido y finalmente pues desaparecer. Bueno, permitidme que me presente. Soy Loli Moroño, directora creativa de PF1 Interiorismo Contract, un estudio de interiorismo de Galicia. Somos especialistas en el sector hospitality, aunque nuestra especialización no nació como una estrategia ni como una oportunidad de negocio. En realidad fue más bien fruto de la casualidad, como tantas veces ocurre en la vida, ¿no? Tanto mi socia como yo misma, desde nuestros inicios profesionales, hemos estado relacionados y trabajando siempre en el mundo del diseño hotelero, ¿no? Durante años hemos diseñado y equipado por toda España y Portugal con alguna pequeñísima intervención e inclusión fuera de nuestras fronteras. Así que, al fundar nuestro propio estudio, decidimos seguir desarrollando proyectos de hotelería, que es lo que sabemos hacer. Un camino que ya conocíamos y que nos apasiona. Probablemente lo hicimos, sinceramente, con un punto de inconsciencia, considerando que nuestra ubicación geográfica, pero ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje constante, ¿no? A menudo nos preguntan cuál es nuestro secreto o nuestra fortaleza. Pues para nosotros el verdadero valor radica en nuestro equipo. Un grupo multidisciplinar con muchísimo talento, pasión y sobre todo con una actitud increíble que hace posible que cada proyecto cobre vida, ¿no? y tenga su propia personalidad. Bueno, no me entretengo mucho más y ahora sí ya vamos a dar comienzo a la charla de hoy, que es a lo que venimos, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos. Diseñar con madera para el sector hospitality. Retos y soluciones en espacios singulares. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De los retos y soluciones que implican diseñar espacios singulares en el sector hospitality. Porque cuando hablamos de ese tipo de proyectos, en realidad estamos hablando de algo muchísimo más complejo, ¿no? Que el propio diseño. Hablamos de decisiones que afectan directamente a la experiencia del huésped, a la inversión y a la operativa del día a día. Eso sí, también quiero que tengáis presente, ¿no? Y que os deis un poco cuenta de que os voy a hablar siempre desde una perspectiva de una interiorista hotelera, así que inevitablemente os voy a compartir una visión muy concreta y por tanto también muy sesgada, ¿no? Para nosotros, para PF1 Interiorismo Contract, en nuestro caso, cuando diseñamos, hay como 3 factores que siempre están muy presentes en la mayoría de nuestros proyectos. Primero, la experiencia del huésped.
el control del CAPEX, la inversión global de cada proyecto, obra, instalaciones, interiorismo y todo lo que es el FF&E, la operatividad del hotel. Por tanto, nuestro trabajo consiste en encontrar el ansiado equilibrio entre crear una experiencia memorable para el huésped, gestionar de forma responsable la inversión del proyecto y garantizar que el hotel funcione de una manera muy eficiente en su día a día. Y, por ejemplo, para explicarlo un poquito mejor, os voy a llevar a un proyecto real donde estos tres factores condicionaban absolutamente todas las decisiones del proyecto. Para PF1, para nosotras, para PF1 Interiorismo Contra, para que nos conozcáis un poquito mejor, nosotros no hacemos un diseño de autor, ¿no? Nuestro enfoque consiste en hacer un diseño que deje hablar al cliente, al propio edificio, que deje hablar al entorno y, por supuesto, y, como no, al cliente final, ¿no? Para nosotros es fundamental tener siempre muy presentes las expectativas final del cliente. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque si generamos expectativas demasiado altas, luego habrá que cumplirlas y si no lo hacemos, eso puede volverse en nuestro contra, ¿no? Por eso siempre analizamos referencias de establecimientos similares que nos ayuda a entender el contexto y a tomar decisiones con un sentido propio en cada proyecto, ¿no? En resumen, lo que hablábamos, buscamos un equilibrio entre lo que pide el cliente, la personalidad del espacio y las necesidades del huésped, pero sin perder nunca de vista la operativa ni la experiencia final, ¿no? Cuando analizamos un proyecto, lo estudiamos, qué tipo de producto quiere ofrecer nuestro cliente final, lo primero que hacemos es detectar fortalezas y cómo podemos reforzar todo aquello que lo hace singular, que lo hace único, que lo hace diferente. Todo debe de estar conectado, el concepto, el equipo y la ejecución. Si no hay coherencia interna, el proyecto pierde fuerza y cuando nosotras dejamos el proceso, pues lamentablemente ese proyecto queda completamente huérfano. Nos gusta decir que intentamos siempre trabajar desde la sutileza. Hay decisiones de diseño que no necesitan explicarse, sino deben sentirse. De ahí, para nosotros, radica el oficio, conseguir que un espacio comunique sin ser evidente. Para ello, un buen aliado es la materialidad, clave en cualquier proyecto de hospitality. No solo por su valor estético, sino por su comportamiento funcional y por cómo condiciona la experiencia y la construcción del espacio. Uno de los grandes aliados en este sentido, seguro que estáis todos de acuerdo conmigo, es la madera, en todas las soluciones que ofrece la industria hoy en día, ¿no? Primero, es un material que nos permite no solo resolver acabados, sino también construir narrativa, confort y experiencia dentro de los espacios. Trabajamos en muchos proyectos con una gran carga de identidad y en muchos casos con relación directa con el entorno o el patrimonio. De ahí la responsabilidad es clara. Lo que hacemos no es neutro. El patrimonio es mucho más grande que todos nosotros y que cualquier decisión estética que podamos tomar. No podemos olvidar que lo que se destruye, lo que destruimos, se pierde para siempre y sin historia no somos nada. Esa conciencia es precisamente la base de lo que entendemos como un interiorismo sostenible. No como una intención, sino como una forma real de tomar decisiones. En este caso, tanto Servicat, la constructora Grupo Prodescon, el promotor Iberic Hoteles, como también nosotros, compartíamos esa sensibilidad. Y eso hizo posible algo muy importante, conservar un lugar en vez
de sustituir. Bueno, os voy a presentar, aquí tienen ante todos ustedes, os presento el Gran Hotel, el Hotel Iberik Gran Balneario de Guitiriz. En este proyecto, la madera tiene un papel importantísimo, porque Guitiriz no es solo un edificio aislado, es un lugar construido alrededor del agua y del tiempo. Su historia comienza con las aguas termales, conocidas desde hace siglos por sus grandes propiedades minerales, ¿no? y medicinales, que dieron origen a un sistema de vida ligado al descanso, a la salud y al bienestar. Con el paso del tiempo, el balneario se convierte en un punto de referencia social, un lugar de encuentro que evoluciona a lo largo de las distintas etapas históricas. No es un lugar de una sola época, sino es la suma de muchos momentos de esplendor, de muchos cambios de usos y de etapas complejas que han dejado huella en su identidad. En el caso de Iberik Gran Balneario de Guitiriz, partimos de una intervención previa realizada por un estudio maravilloso de arquitectura de Coruña que se llaman Díaz y Díaz Arquitectos, realizada entre los años 2002 y 2003, que supuso la rehabilitación y la ampliación del edificio, devolviéndole la vida a ese complejo histórico de principios del siglo XX. Tras esa etapa de esplendor, el edificio, pues cesó su actividad y atraviesa un periodo de abandono y deterioro muy triste, ¿no? A partir de ahí, en el año 2023, Servicat realiza una intervención de rehabilitación y apuesta por el funcionamiento del edificio. Y en ese momento es cuando entra PF1 Interiorismo desde el punto del interiorismo. Nuestro trabajo no consistía en actualizar el edificio, sino entender lo que ya existía y darle continuidad. Y es precisamente esa memoria lo que condiciona todas las decisiones del proyecto. A partir de ahí, la materialidad se convierte en una herramienta fundamental. En ese tipo de proyectos, la madera no es un acabado, es un lenguaje. Un lenguaje que nos permite trabajar con las diferentes capas del edificio, respetar su historia y reforzar su identidad, sin imponer una nueva lectura. Porque cuando trabajas sobre un edificio con distintas fases de intervención, necesitas materiales capaces de dialogar con todas ellas. En este caso, la madera nos permitió precisamente eso: integrar, suavizar transiciones y dar coherencia al conjunto sin borrar lo existente. Y esa lógica la llevamos directamente a los espacios más representativos del proyecto. Vamos a comenzar la visita a partir del acceso principal, ¿no? El recorrido nos lleva a la recepción, que se convierte en un punto clave de la experiencia. Aquí diseñamos los mostradores como piezas protagonistas del espacio, no como elementos funcionales únicamente, sino como volúmenes, esculturas que estructuran la recepción del interior. Trabajamos con palillería de madera, casi como una pieza escultórica continúa que nos permite dar ritmo y textura y presencia al conjunto. En su interior todo está resuelto desde la operativa, pero completamente oculto, para mantener la limpieza visual que para nosotros era tan importante, mantener esa limpieza visual del espacio. Es un equilibrio constante entre lo que se ve, lo que no se ve, y que tiene que ser operativo
tiene que funcionar. Otro de los elementos importantes son las embocaduras de las ventanas. Estaba bastante deteriorada la madera y se tuvo que recuperar dicha madera. Se reinterpretó a través del color. La pintura nos permitió unificar el conjunto sin perder su carácter original, dándole una segunda lectura dentro del espacio. Y junto a esto incorporamos también el audiovisual como parte de la experiencia, no como un elemento añadido, sino como una herramienta más para generar la atmósfera y el dinamismo que tanto buscábamos. Esto nos permite ampliar la forma en la que el huésped se relaciona con el espacio, desde, me lo invento, como un videoarte hasta la integración del exterior dentro del interior, porque este edificio está en un entorno natural muy potente, está en medio de un bosque y queríamos que esa relación con el exterior estuviera siempre presente en todo el proceso del proyecto. Hablando ahora de las habitaciones, en cuanto a las 103 habitaciones del complejo, trabajamos con dos líneas muy claras. Por un lado, la suite, con una propuesta más experiencial, ¿no? Y por otro, las habitaciones mucho más operativas, donde el diseño responde de una forma directa al uso y al día a día del hotel. En ambos casos, la materialidad vuelve a ser clave. Trabajamos con papeles vinílicos texturados, tejidos técnicos con muy buen comportamiento, soluciones pensadas para garantizar durabilidad sin renunciar a la estética. Y sobre todo, al final, todo esto no deja de construirse para algo muy concreto, para la experiencia del usuario, porque más allá del diseño estamos hablando de un espacio pensado para ser vivido. Este proyecto, además, tiene una condición muy interesante, su capacidad para acoger usos distintos. Desde eventos a encuentros profesionales hasta experiencias de descanso, salud o ocio. Un conjunto con salas polivalentes, restauración, balneario y campo de golf dentro de este mismo ecosistema. Y eso, la verdad, no es habitual encontrar estos establecimientos tan completos, porque conseguir que todo esto funcione con una coherencia y una única experiencia es realmente complejo. Guitiriz es, en realidad, un lugar construido alrededor del agua y del tiempo. Su historia comienza con las aguas termales, conocidas desde hace siglos por sus propiedades, que dieron origen a un sistema de vida ligado al descanso, a la salud y al bienestar, ¿no? Con el paso del tiempo, el balneario se convierte en un punto de referencia y un lugar de encuentro que evoluciona a lo largo de las distintas etapas de la historia, ¿no? No es un lugar de una sola época, sino la suma de muchas: memoria, uso, transformación y vida. Todo esto hace que hoy no sea un edificio, sino un espacio cargado de memoria y de muchas historias, ¿no? Bueno, después de hablar de cómo trabajamos la materia en un edificio con capas de historia, quiero llevaros a un último proyecto para hoy, que es un proyecto que cambia un poquito la escala, ¿no? Pasamos de un edificio a la ciudad, del tiempo acumulado a la identidad colectiva. Y ahí aparece Lisboa. Entre el aroma de un café
y el traqueteo del tranvía que recorre la Rúa da Prata, la gran fadista Amália Rodríguez habla del faro usando incluso palabras de Antonio Machado. A todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. En el corazón de Lisboa, en un edificio histórico de estilo pombalino, se encuentra el Hotel Eurostar Lisboa Baixa. Tras el terremoto de 1755, el marqués de Pombal reconstruyó la ciudad con una lógica de orden, resistencia y equilibrio, ¿no? Dando lugar al estilo pombalino. Las aceras de adoquines blancos y negras en forma de grecas y mosaicos parecen pequeños tapices que narran la ciudad bajo nuestros pies. Y aunque la idea de reutilizar restos de edificios es más poética que literal, nos ayuda a entender cómo Lisboa consiguió transformar el desastre y la locura en belleza y estructura. Además, tengo que confesaros que el hotel es cómplice de uno de los grandes secretos de la ciudad, y no es otra que bajo la Rúa da Prata se esconden las antiguas estructuras romanas de Olisipo. No eran tumbas, no eran cementerios, sino que eran infraestructuras subterráneas construidas hace más de 2000 años. Como bien sabéis, técnicamente se conoce como los criptopórticos, corredores abovedados que servían para nivelar el terreno y sostener edificios sobre suelos inestables y probablemente también para almacenar alguna cosa que otra, ¿no? Bueno, son como la columna vertebral invisible de la antigua ciudad, todavía presente incluso después de los siglos de transformación. Hoy esas galerías pertenecen en parte ocultas bajo el agua, pero en determinadas épocas del año se pueden visitar. Tengo que reconocer que cuando lo haces recorres un espacio casi secreto de la mano de los arqueólogos lisboetas, entendiendo cómo Lisboa se ha construido capa a capa sobre su propio pasado. Y lo más fascinante es imaginar cómo esas estructuras invisibles sostuvieron la ciudad durante siglos, mientras arriba las calles seguían evolucionando hasta convertirse en la Lisboa que conocemos hoy, ¿no? Por todo eso, las catacumbas romanas condicionaron completamente el planteamiento de la planta baja del hotel y por consiguiente todo el hotel. Vamos a hablar un poco del concepto estético. Bueno, el concepto estético estaba claro. Tomamos como hilo conductor el tranvía lisboeta, que es el símbolo de la ciudad. También nos inspiramos en el fado tradicional, en los azulejos y sobre todo en la propia Rúa da Prata. La idea era llevar la rúa al interior del hotel, o mejor dicho, o de otro modo, ¿no? Que el hotel formara parte de la rúa, ¿no? Queríamos que el huésped no solo estuviera en Lisboa, sino que respirara Lisboa con todos sus sentidos. Compartiréis conmigo que es mucho más fácil trabajar en un proyecto cuando el proyecto propiamente, el edificio, ya te está contando una historia, ¿no? En este caso, solo podíamos conservar la fachada. El resto del edificio se tuvo que vaciar completamente. Eran 3 edificios unidos y se sacó una única fachada, ¿no? y una única planta. En esta fachada, además, condicionaba las cotas de los balcones que debemos respetar. A partir de ahí,
Al plantear los nuevos forjados y la integración de las instalaciones, aparecieron múltiples retos y desafíos que tanto al equipo de arquitectura TIPSA, junto a los estructuristas y demás técnicos, se tuvieron que resolver una a una, ¿no? Primero, comenzamos por uno de los elementos claves, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de este proyecto a través de la fachada del hotel, ¿no? El primer gran desafío era destacar el edificio en una calle llena de fachadas con gran valor y protagonismo, ¿no? La Rúa da Prata, para quien no lo conozca, es una rúa muy estrecha, lo que limita la percepción del conjunto y reduce cualquier impacto visual de un posible rótulo que pudiéramos instalar, ¿no? Entendemos que entendemos ya todos que no se permiten ubicar banderolas ni elementos invasivos, por lo que el respeto al contexto era completamente absoluto, ¿no? También tampoco partíamos de una fachada neutra o fácil transformable, no se podía tocar. El equipo de arquitectura tuvo que desarrollar las carpinterías específicas que son exigidas y adaptadas a la normativa estricta de esa zona de Lisboa, donde ese tipo de intervenciones está muy regulado y condicionado por la preservación del conjunto histórico, y menos mal que así se conserva una Lisboa preciosa, ¿no? El resultado responde a un lenguaje arquitectónico muy cuidado, propio de una tradición contemporánea portuguesa, donde la proporción, la sobriedad y la relación con la luz son completamente fundamentales. Bueno, la paleta cromática también estaba muy condicionada, es más, estaba limitadísima. En la planta baja, incluso más que en otras ciudades protegidas, Lisboa no teníamos ningún tipo de libertad formal. Finalmente se utilizó como revestimiento, tanto en las soleras como los revestimientos, la piedra natural de Lioz, muy característica portuguesa de Lisboa. Es una piedra exquisita, elegante, coherente con el entorno, de unos tonos muy cálidos y muy luminosos. La rotulación fue prácticamente inexistente, lo rotulamos a través de un toldo muy discreto y poco más, ¿no? Y unos pequeños rótulos muy chiquitos, ¿no? Al inicio nos permitieron dos elementos puntuales, dos esferas, ¿no? A ambos lados de la entrada, pero más tarde tuvieron que retirarse. Bueno, os comento, ¿por qué se retiraron? Se retiraron porque los peatones, son muy estrechas las aceras y los peatones no los percibían bien y generaba algún riesgo de caída, lo que acabó provocando incluso algún apodo informal así en la obra, ¿no? Otra particularidad es que las puertas en Lisboa, ¿no? Las puertas pueden invadir la acera. De ahí es algo que genera una cierta contradicción en los términos de seguridad urbana, ¿no? De ahí también que nosotros quisiéramos ubicar esas esferas para proteger un poco esa apertura de esas puertas, que al final lo resolvimos de otra manera, ¿no? En resumen, todos esos factores, la fachada, la paleta, la carpintería, normativas y capas y capas y capas históricas definieron completamente el proyecto. Y el objetivo final para todos estaba claro, que es un hotel que no solo estuviera en la Rúa da Prata, sino que formara parte de ella.
Ya en el interior, vamos a pasear por el interior del hotel. Comencemos por la recepción, ¿no? La recepción recrea un interior de un viejo tranvía de 1900, ¿no? El mostrador se concibe como una pieza tipo maleta, integrado materiales como mármol, latones. La recepción en conjunto, hemos utilizado terciopelos, mosaicos, hemos trabajado mármoles con un despiece artesanal hecho pieza a pieza. Aquí todo lo que se ve está fabricado a medida, es proceso para esta obra. Pocas cosas hay de catálogo, ¿no? Incluso algunos elementos gráficos se materializan en vidrio y en tesela, reforzando la idea de movimiento y sobre todo una narrativa muy urbana, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar un boceto rápido de las primeras ideas que queríamos para este proyecto, ¿no? En concreto. El audiovisual, las pantallas, las hemos ocultado a través de espejos ahumados para mantener limpiezas visuales en el espacio. Siempre que utilizamos vidrios en interiores, trabajamos con soluciones técnicas de altísima seguridad que evitan sobre todo riesgos de rotura y desprendimiento. Es algo que es algo que prestamos especial atención y cuidado, porque la seguridad para nosotros es muy importante. Para nosotras los aseos son uno de los espacios más importantes en cualquier proyecto, ¿no? Seguramente que compartiréis con nosotras que son espacios de uso directo donde el usuario percibe el nivel de detalle de forma completamente inmediata, ¿no? Y aparte están un buen ratito, ¿no? De ahí que quisimos trabajar con la cerámica tradicional, una cerámica hecha de barro con esmaltes, portuguesa, alto relieve, combinada con piezas un pelín más estándar para limpiar un poco el espacio, pero siempre cuidando la colocación. El replanteo fue clave porque en espacios pequeños cualquier desviación altera completamente la lectura del conjunto. La instalación de esos materiales fue especialmente compleja por la fragilidad de las piezas, por su comportamiento también en obra, ¿no? Por eso también cabe destacar que la planificación fue absolutamente determinante, ¿no? También queremos hablar de los falsos techos, ¿no? Fueron otro de los grandes retos del proyecto, dada que tenía una gran integración entre las instalaciones que obligan a resolver los sistemas complejos sin comprometer la lectura del espacio, ¿no? Tuvimos que integrar entre todos la iluminación, todos los técnicos, ¿no? La iluminación, la climatización, los sistemas de seguridad, el sonido, y deben convivir sin hacerse visibles, sin hacerse invasivos, ¿no? Y luego, como tampoco jugábamos con muchísimas alturas, tuvimos que trabajar mano a mano con todo el equipo técnico. El orden técnico es en realidad, perdón, una parte esencial para un buen diseño, que se vean organizado todo ello, ¿no? El desayunador es una pieza clave para cualquier proyecto hotelero. Es un concepto que continuamos con la misma filosofía de una forma coherente. Es un espacio flexible, con doble acceso, con una fuerte relación con la luz natural. Trabajamos con espejos, boceris y soluciones integradas para ampliar visualmente el espacio y ocultar elementos funcionales, ¿no? También
destacar que se resolvieron cuestiones como reflejos y deslumbramientos y controles de pantallas en función de la luz natural, ¿no? Todo eso nos dio un poco de dolores de cabeza. El buffet se ocultó mediante unas puertas, ¿no? Unas piezas móviles de madera, MDF lacado maravilloso, que transformaron el espacio según el día, ¿no? Incluso iluminamos el interior y quedaron dando un aspecto de dos realidades completamente, ¿no? Todos los latonados fueron trabajados por un artesano especializado portugués con tratamiento antihuella y desgaste, y durante toda la obra surgieron también soluciones curiosas relacionadas con la lectura de ciertos patrones gráficos, lo que nos reconoció la importancia de testear siempre los materiales en condiciones reales de luz y de uso, ¿no? La seguridad para nosotros, la contraincendios, condicionó gran parte del proyecto, obligando a trabajar con materiales de reacción específica al fuego, pero un poquito más de lo normal, ¿no? Y como ocurre en muchos casos de hoteles urbanos, el gran reto fue siempre el mismo: optimizar espacios extremadamente reducidos sin perder calidad espacial. Hablemos de los núcleos de comunicación. También supusieron un gran reto técnico debido al espacio, ¿no? Los pasillos, escaleras y circulaciones se diseñan como gran parte de la experiencia global del hotel. Los espacios eran extremadamente ajustados y cada centímetro debía de ser optimizado para cumplir la normativa. En una de las imágenes podéis ver una alfombra, una catifa, ¿no? La cual se hizo a través de impresión, se hizo ad hoc, es impresión digital. Eso no está realizado con una fotografía ni nada por el estilo. Eso se hizo en AutoCAD, se sacó un pequeño patrón y se hicieron copias y copias y copias hasta que conseguimos sacar el efecto que queríamos, que era de realidad y un confort en la pisada por la alfombra, no por la moqueta. Luego también destacar al fondo, que no se percibe demasiado bien, que al fondo de todo se puede ver unos murales, que en cada planta había uno diferente, que fue como una especie de esculturas que hicimos con un profesional de aquí de Galicia, que con un pantógrafo iba sacándole capas y capas y capas al MDF negro, consiguiendo sacar una imagen y quedaron realmente muy interesantes. También al fondo se puede ver, vemos ahí una imagen en la oficina, está hecho con el mismo efecto, también en madera. Los elevadores, vamos a hablar de los elevadores, además se convierten en un elemento clave de la experiencia del huésped, ¿no? Aunque a menudo se consideran secundarios, son espacios que casi nadie trata, para nosotros son vitales, ¿no? Dado que son espacios donde el usuario permanece minutos en contacto directo con el diseño. En este proyecto, su interior se trabajó con materiales limitados por su espesor y peso, lo que nos obligó a replantear completamente la solución inicial. Hay que pensar que creo que hemos trabajado con espesor mínimo de 1 con algo, era para que pudiera cumplir la legalidad del elevador. Entonces tuvimos que hacer todos esos revestimientos, ¿no? Trabajamos, también se integraron espejos grabados, latones, sistemas de iluminación adaptados a las exigencias técnicas. La verdad fue un reto muy, muy interesante y que quedó un resultado bastante lo que nosotros buscábamos, ¿no?
Luego, materiales como la madera, moqueta, papeles pintados, piedras, construyen una narrativa continua en este espacio, ¿no? Seguimos viendo detalles de las embocaduras de los elevadores, de los techos, de estas imágenes que estamos observando, todas las plantas son así, las embocaduras. Vamos a hablar de las habitaciones. Las habitaciones, las unidades alojativas, el principal reto, si en toda la instalación, las zonas comunes, los espacios reducidos fueron un reto, aquí fueron un reto añadido, ¿no? Ya que debían percibirse como acogedores, ligeros y bien proporcionados. Trabajamos con iluminación, jugando mucho la escenografía, jugando con claros oscuros, materiales muy técnicos, cabeceros integrados, murales inspirados en la iconografía local, todo hecho a medida. Cada mural está fabricado a medida para cada hueco. Cada elemento fue replanteado con precisión para garantizar la coherencia entre el diseño y la normativa y su uso. En resumen, hemos trabajado con materiales nobles como la piedra, madera, latones, cerámicas, textiles técnicos, siempre en diálogo con la artesanía local y el contexto histórico. Hay que pensar y todo ello, desde el respeto al patrimonio y a la sostenibilidad. Hay que pensar que, por ejemplo, en los baños, los alicatados más llamativos son pintados a mano, se hicieron en ese proceso para este proyecto. Los murales de cada habitación también son murales hechos ad hoc. Bueno, y ya para cerrar un poco el bloque, alguien dijo alguna vez que este hotel le recuerda a una pequeña bombonera. Y realmente estoy de acuerdo, ¿no? Pero a mí también personalmente me evoca también a la melancolía elegante del fado y por supuesto, como no, a los tranvías que recorren la Rua da Prata y, como no, a cada uno de los lisboetas que pasean por ella. Muchas gracias a todos y si os puedo ayudar en cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto con PF1 Interiorismo Hospitality Project. Gracias a todos.